Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda de Creciendo en Cristo? Estamos compartiendo algunos pensamientos basados en el Evangelio de Juan. Llegamos al capítulo número 19 y vamos a hablar acerca de Cristo Jesús, el siervo de Dios. Y para este capítulo vamos a hablarlo en dos partes. Esta será entonces la primera parte, donde trataremos el contenido general del capítulo y lo presentaremos de la siguiente manera, haciendo una pequeña introducción, y lo dividimos en 5 partes, incluso con la introducción, ¿no? Hablando acerca de Cristo Jesús, el siervo de Dios. En primer lugar vamos a ver el siervo de Dios prometido. En segundo lugar, el siervo de Dios enviado. Y ya adentrándonos al capítulo 19 del Evangelio de Juan, podemos hablar acerca de el siervo de Dios rechazado, el siervo de Dios crucificado y el siervo de Dios sepultado. 5 puntos entonces: el siervo de Dios prometido por Dios, el siervo de Dios enviado a su tiempo, y luego ya en el capítulo 19 podemos ver el siervo de Dios rechazado, el siervo de Dios crucificado y el siervo de Dios sepultado. Empecemos entonces nuestra meditación para el día de hoy. El siervo de Dios prometido. Podemos decir que siervo de Dios es aquella persona que está relacionada con Dios. Es aquella persona que tiene la meta de hacer la voluntad de Dios en el mundo. Para eso existe ese siervo de Dios, para servir a los propósitos e intereses de Dios. En el caso de Jesús, tenemos la ilustración perfecta de lo que podríamos tener como concepto de un siervo de Dios. Él fue enviado por Dios para hacer su voluntad en la tierra, y a eso dedicó su vida. Llegando a este punto del clímax de su servicio a Dios, es que tenemos este relato escrito en el capítulo 19 de Juan. ¿Cuál era ese clímax del servicio a Dios? Dar su vida. Y según lo veremos en este capítulo de Juan, pero también en todo el Evangelio, toda la vida que vivió Jesús sobre la tierra fue para que se cumpliese la Escritura. ¿Qué es la Escritura? La Escritura contiene el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Hablando de la Escritura, en especial del Antiguo Testamento, hablando de las palabras registradas en el Tanaj hebreo, los libros del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea. Hablando de la voluntad escrita de Dios al que Jesús sirvió toda su vida. Así decimos, Jesús fue el siervo de Dios Padre por excelencia. Si bien la promesa del Mesías, este es el siervo prometido, lo podemos rastrear desde el mismo primer libro de la ley de Moisés, y los 5 libros, ¿no? Los 5 primeros libros de la ley. En cada libro de la historia de Israel, del Tanaj, que hablo, ¿no? La escritura hebrea, los 12 libros de historia de Israel y los libros denominados poéticos, los sufrimientos del Mesías se encuentran con mayor precisión en la lectura de la profecía de Isaías 53, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 es una escritura que principalmente describe los sufrimientos del Mesías, el Mesías prometido, el siervo de Dios. Y es una profecía que se aplica con increíble secuencia a los sufrimientos que se describen respecto de Jesús en los evangelios. Esta profecía de Isaías fue dada unos 800 años antes de que Jesús hubiera nacido. Y es así que hablaba de los sufrimientos de Jesús. Entonces, hablaba 800 años antes la profecía. Entonces, hablaba de los sufrimientos de Jesús, y tenemos que admitir
la increíble certeza de Dios sobre los tiempos, personas, eventos, causas, circunstancias, lugares, etc., que aún no habían ocurrido para ese entonces. Si esto es así, no podemos menos que admitir que Dios es quien mueve todas las piezas de la historia para que en un momento, por el determinado, se den exactamente todas las cosas que Él propuso sucedan en el mundo. Así como está escrito en el Salmo 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso, hizo, hace y hará. Según podemos leer en diferentes maneras de traducir la misma verdad bíblica, ¿no? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso, hizo, todo lo que Él quiere, hace, todo lo que Él quiere, hará. Dios habló antes y mostró sus planes antes, para que nadie piense, ningún ser humano piense que lo que sucede aquí, o lo que se registró aquí como un hecho histórico, fue por casualidad, o fue algo injusto, algo no programado, algo que tomó por sorpresa a Dios, que fue una obra de injusticia, o quizás la obra de Satanás, o de algún hombre malo. Ahora bien, respecto de esta profecía que tenemos escrita ahí en Isaías 53, los judíos modernos intentan aplicar la profecía al pueblo de Israel, diciendo que el siervo de Dios es el pueblo de Israel, en especial el que se encuentra en este capítulo. Es decir, interpretando que Israel es el siervo sufriente que ha sido herido por Dios. Sin embargo, pese a ese pobre intento evasivo, la doctrina judía actual o moderna no puede superar la descripción que se hace de Jesús, el judío por excelencia. Si habríamos de hablar alguien que realmente pueda representar al judío, sería este Jesús. Bueno, en todo caso, siervo de Dios. En la cruz, entonces, tenemos esa descripción de todo el sufrimiento de Jesús en la cruz, el cual relatan los evangelios acerca de este evento. Recordemos que el Verbo se hizo carne y que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, verso 11. Jesús vino principalmente al y por causa del pueblo judío, principalmente hablo desde el plano de vista de la profecía. Pero ese pueblo, como sabemos, el pueblo judío, en su oportunidad no lo recibió. Pero sabemos, por lo que dice la Escritura, en algún momento creerá y recibirá también al Mesías. Eso podemos leer allí en la carta de Romanos, capítulo 9, si mal no recuerdo, donde el apóstol Pablo expresa su oración, que quería él que sean salvos. Pero va a llegar el momento en cuando el pueblo de Israel también crea en Jesucristo, que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el siervo prometido por Dios en las Escrituras. Muy bien, entonces tenemos al siervo de Dios prometido ahí descrito con especial mención de Isaías 53, pero en toda la Escritura es promesa. Todo lo que es el Antiguo Testamento, la promesa de un siervo de Dios, que Dios iba a enviar a su siervo al mundo. En especial, Isaías 53. Entonces, después tenemos, en secuencia cronológica, tenemos al siervo de Dios enviado, del cual dan testimonio los evangelios, que los evangelios vienen a testificar de que la promesa de Dios se ha cumplido. Dios ha enviado a aquel que ha prometido al comienzo. Lo venimos viendo en todo el Evangelio de Juan. Desde la descripción que tenemos en el capítulo 1, tenemos en forma sintética el evento de su venida. El Verbo eterno, Juan capítulo 1, verso 1 al 3, se hizo carne y vino y habitó con su pueblo Israel. Juan capítulo 1, verso 14. El nombre con el cual se presentó al mundo,
que eso era lo único que no se conocía. ¿Cómo se iba a llamar? Jesús. Jesús, recordemos, Yeshua, significa el Señor salva, Yahvé salva, Jehová salva, o como se pronuncia específicamente su nombre. Ya salva. Juan capítulo 1, verso 45, Jesús. La ciudad con la cual Jesús se identificó, o con la cual se identificaba la persona de Jesús, era Nazaret. Capítulo 1, verso 45 de Juan. Esto ya lo hemos leído. Ahora simplemente lo hago mención para recordarnos que Dios ya había cumplido su promesa de enviar al siervo prometido en las Escrituras. Entonces ahí aparece el bosquejo del capítulo 19 de Juan, diciendo que Dios había prometido, Dios ha enviado a su Hijo, al siervo sufrimente, a la tierra. Y ahora se describe que el siervo de Dios ha sido rechazado, del verso 1 al verso 22 del capítulo 19. El siervo de Dios crucificado, del verso 23 al verso 30. Y el siervo de Dios sepultado, del verso 31 al 42. Comencemos entonces con la primera parte, que es el siervo de Dios rechazado, simplemente haciendo algunas menciones de algunas cosas, porque es largo de estudiar cada capítulo. Pero hacemos un resumen y destacamos algunos puntos, damos unas pinceladas en algunos sentidos. El siervo de Dios rechazado por los líderes del pueblo de Israel, del pueblo judío, los líderes en especial. Pilato, no hallando defectos en el acusado, presentó una vez más a Jesús ante sus entregadores, diciendo: he aquí el hombre. Versículo 5 del capítulo 19 de Juan. Este hombre es sin pecado. Mírenlo una vez más. Es sin pecado. No tiene por qué morir. No hay injusticias en él. Ese es el que iba a ser entregado por cada uno de los que creen en él. Y él, por su conducta, si quiere decirle, por su vida, por lo que él representaba, no merece morir en absoluto. Eso es lo que decía, simplemente con presentarlo una vez más al pueblo judío, en especial a sus líderes, ¿no? Los que tomaban decisiones por el pueblo. Le dice: aquí está el hombre, sin pecado, no merece morir. Esto nos habla de la perfección de Jesucristo. Notemos lo que esto implica. Si alguien rechaza a Cristo Jesús, está rechazando a alguien que es perfecto. Sin pecado, a alguien que es sin pecado, a alguien que es justo, a alguien que es santo, a quien representa la perfección de Dios. En esta escena está representado el mundo gobernante mundial. Recordemos, está Pilatos representando al mundo entero. De aquel entonces gobernante era el Imperio Romano. Y también está representado el liderazgo judío que entregaba a Jesús. Ya lo hemos dicho, estos son los que representan a toda la humanidad. Por un lado, al mundo gentil, el mundo no judío, que era representado por Pilatos. Por otro lado, el mundo judío representando por sus líderes. El pueblo judío es representado por sus líderes. Ese es el caso del sumo sacerdote delante de Dios, el cual llevaba escrito en sus hombros, dentro de su traje, ¿no? Sus vestiduras, los nombres de las 12 tribus, 6 y 6, ¿no? Era su responsabilidad. Y también cerca de su corazón, acá en el pectoral, el sumo sacerdote, las 12 piedras. Ahí estaba cerca de su corazón el pueblo de Israel. En cada piedra preciosa de la cual estaba realizado ese pectoral, implicando una especie de paternidad espiritual. Eso representaba al sumo sacerdote,
Y ahí estaba, entregando aquel que representaba la pureza, aquel que representaba la justicia, aquel que representaba el siervo escogido de Dios. Así es como podemos decir, está implicada la representación del sumo sacerdote, el cual venía en nombre de todo el pueblo de Israel, a presentarse delante de Dios en el tabernáculo. Cuando entraba el sumo sacerdote al tabernáculo, entraba, por así decirlo, todo el pueblo de Israel, por él representado. Por eso creo que también mandó a escribir Dios como el pueblo, así el sacerdote, Oseas 4:9. Es decir, del mismo modo, en especial, que no hay diferencias entre ellos, no hay una separación de responsabilidad. De modo que el rechazo de los líderes de Israel también implicaba el rechazo del pueblo al cual ellos representaban. Ahora también con la expresión "he aquí el hombre" que hace Pilatos, tenemos implicado un entendimiento espiritual para nosotros. Jesús es presentado a los estudiosos de la ley de Dios como el hombre completo, el verdadero hombre, el verdadero Adán, un hombre de verdad, un hombre conforme el corazón de Dios. También, por otro lado, este hombre completo, es aquel que mejor representa el propósito de toda la raza humana. Imagen y semejanza de Dios. He aquí el hombre. Ellos dijeron al respecto, se hizo a sí mismo hijo de Dios. Los líderes judíos, ¿no? Para ellos, Jesús, siendo hombre, se hizo hijo de Dios. Sin embargo, como describe Juan, la verdad era que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Solo después de esto es que Juan dice que ese Verbo, que era Dios, que estaba con Dios, se hizo carne. Primero entonces, Jesús es el Verbo de Dios, la esencia divina. Luego, Jesús es el Verbo de Dios que se hizo carne para poder habitar con la carne, con los seres de carne y hueso, con el ser humano, para salvarlos de sus pecados, para poder librarlos de la condenación eterna y para traerlos de regreso a Dios. Entonces acá estamos viendo acerca del siervo de Dios, el perfecto, el siervo perfecto de Dios rechazado. Y también nos dice Juan en el verso 14 que era la Pascua, era la preparación de la Pascua, la fiesta judía. Aquí tenemos la idea central que tenemos en la muerte de Jesús. Jesús tenía la misión de servir a Dios como cordero sin defecto, ofrecido en reemplazo de todos los pecadores. Juan capítulo 1, verso 29. Mandó a escribir Dios a su profeta Isaías acerca de su siervo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, verso 7. En la ley de Dios está escrito que en el día de la expiación, que es un día similar al de la Pascua, al del día de la Pascua, un día de fiesta anual ordenada por el Eterno, el Creador de todas las cosas, en ese día el sumo sacerdote debía ofrecer una sola víctima ceremonialmente apta por causa del pecado de todo el pueblo de Israel. Eso lo encontramos en la ley de Moisés, en el tercer libro, Levítico, capítulo 16, verso 1 al 34, y en el capítulo 23, verso 27 al 28. Una víctima, macho debía ser esa víctima, sí sacrificado por todo un pueblo. Del mismo modo, ahora, una sola víctima, he aquí el hombre, moría en lugar de todo un pueblo, según lo dijo el mismo sumo sacerdote de aquel entonces, y eso lo vimos en Juan capítulo 11, verso 50,
y también el capítulo 18, verso 14. Entonces lo dijo el sumo sacerdote de aquel entonces y debía morir en lugar de todo el mundo, según lo dijo el mismo Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Juan capítulo 3, verso 15 en adelante. De la manera en que la serpiente, ¿recuerdan? Lo que citó Jesús allí. Bueno, volvemos otra vez a recordar Juan capítulo 3. La causa de la muerte de Jesús fue escrita en el acta de los decretos contra él, así como está escrito en Colosenses capítulo 2, verso 14, para con nosotros, los pecadores, un acta de decretos, y clavada de manera pública en la cruz. ¿Cuál es la diferencia entre el acta de decretos nuestra, cada pecador en el mundo, y la de Jesús, la cual era un acta también de un pecado que se le atribuía, del cual él no era culpable? Era la gran diferencia, que él tenía una causa, que era una causa no propia, sino en sustitución de aquellos que sí merecían ser crucificados o muertos ese día. Bueno, entonces, hablando del acta, y para tener una imagen gráfica que significa un acta clavada en la cruz, los cargos públicos contra ese criminal. ¿Y cuál eran esos cargos públicos? Bueno, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Esa era su causa, haberse proclamado como rey de los judíos, o era el cargo que le habían atribuido a Jesús. Entonces, bajo esta expresión, entonces fue el acta de decretos contra él y clavada de manera pública en la cruz bajo la expresión Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Verso 19 al 20 del capítulo 19. Como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, ese cargo era un cargo de sedición contra el imperio romano, de sublevación contra el imperio de Roma, y que se pagaba con la muerte, porque era rebelión pública. Su causa penal entonces fue escrita en 3 idiomas, que eran los 3 idiomas en los que hablaba mayormente la humanidad de aquel entonces. Representaba todos los idiomas de todas las culturas en ese entonces. El idioma sagrado, que es el idioma hebreo, la Yom Kadosh, el idioma político mundial de aquel entonces, que era el transaccional, el latín, y el idioma de la cultura mundial de aquel entonces, la filosofía, cultura, el mundo griego. Para que en principio, por la boca de 2 o 3 testigos, se resuelva el caso, esto es conforme a la ley de Dios. Luego, para involucrar a todo el mundo en el asunto, todo el mundo en el asunto. Esto es, de los 3 idiomas en que se escribió Jesús de Nazaret, rey de los judíos, implicaba entonces a todo el mundo. Jesús moría por todo el mundo. La causa era por todo el mundo. Y no solo por los judíos. Jesús, el Cristo, moría por el judío primeramente, pero también por el gentil, por el que no era judío. Del mismo modo que, como lo hemos notado en el capítulo 18 de Juan, todo el mundo condenó a Jesús a muerte. Del mismo modo, Jesús murió por todo el mundo. Ahora todo el mundo es representado por Jesús en su muerte. Aquí tenemos entonces al siervo de Dios rechazado y condenado a muerte. Entonces, ahora vamos al segundo punto de nuestro bosquejo, el siervo de Dios crucificado. Si tuviéramos que responder a la pregunta, ¿por qué murió Jesús? Podríamos decir con el evangelista Juan, para que se cumpliese la escritura. Versículo 24, 28, 35, 36 y 37, 5 veces. Esto tiene al menos 2 implicancias directas. En primer lugar, cada libro del Antiguo Testamento nos habla de manera gradual y constructiva acerca de la necesidad de la muerte de Jesús en su función de Mesías Salvador del mundo.
En Isaías 53 tenemos una especie de resumen sintético de los motivos involucrados en la muerte del Mesías, del siervo de Dios. Pero cada libro de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento nos habla de algún modo acerca de los sufrimientos del siervo de Dios o Mesías, el cual es traducido el Cristo. Juan capítulo 1, verso 41, perdón. Dice Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, en primer punto. El segundo punto es lo que Dios habló, se cumplió. Entonces, la primera implicancia directa digo, es que en Isaías 53 tenía que morir Jesús, porque así estaba registrado en la Escritura, para que se cumpliese lo que estaba escrito en la Escritura. Y en segundo lugar, decimos, lo que Dios habló, se cumplió. Lo que Dios habla siempre se cumple. Es parte de la gloria de Dios, es algo que se identifica con Él, que Él siempre cumple lo que habla. Entonces, podemos preguntar esto, ¿quién puede tener certeza sobre el futuro? Por eso hablamos de la gloria de Dios. Dios lo anunció hace mucho tiempo y después lo cumplió. De la misma manera podemos esperar hacia el futuro. Todo lo que Él ha prometido hacia el futuro es palabra certera. No habrá lugar a dudas en cuanto a lo que Él dijo. ¿Cuándo? Es otra cuestión. Pero que lo hará, lo hará. Lo que Dios habló entonces se cumple. Dios tiene certeza acerca de lo que habla, incluso si esas cosas son futuras, pasadas o presentes. ¿Quién puede tener certeza sobre lo que es futuro? ¿O quién puede garantizar que algo ocurra en el futuro de la manera en que es descrita? Solo alguien que tiene el control absoluto del futuro, o que hace que las cosas ocurran para lo que Él se ha propuesto. Y como sabemos, el futuro solo es de Dios. Eso es parte de su gloria. Es decir, aquello que es observable o constatable y que identifica inequívocamente a Dios, que el conocimiento preciso del futuro. Volveremos sobre este importante y maravilloso punto que considera las razones de muerte de Jesús en una próxima sección. Por lo pronto, sigamos con nuestra consideración panorámica del contenido del capítulo 19 de Juan, destacando algunas palabras o frases claves. En primer lugar, entonces dijimos que Jesús muere para que se cumpliese lo que estaba escrito, para que también, quede como testimonio de lo que Dios habla. Siempre se cumple. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura, el verso 28. La voluntad de Dios es necesaria que se cumpla en el mundo, y Dios usa a sus siervos para llevarla a cabo en el mundo. Jesús fue el siervo indispensable en la obra de Dios. Nadie podía hacer lo que él hizo debido a su condición única de unigénito del Padre. Sin embargo, Dios no necesita ser servido por manos humanas para poder cumplir sus propósitos eternos. Hechos capítulo 17. En todo caso, si gusta de nuestro servicio humano, si gusta usar de nuestro servicio humano, lo hace por su grande amor, para hacernos partícipe de lo que es trascendental, de lo que es eterno, de lo que es inconmovible, de una obra eterna. Aquí, el siervo o esclavo de Dios es un esclavo o servicio por elección. Es un esclavo o siervo por elección propia, por gusto, por trascendencia. Alguien que voluntariamente decide servir a Dios. Volviendo a lo que estamos considerando, la voluntad de Dios debía cumplirse. Eso es lo que más importa en la vida. Jesús sabía la voluntad de Dios, el Padre, al que servía. Esa voluntad estaba escrita en formato de papel, pero escrita en el corazón de Jesús. Ahora Jesús sabía exactamente todo lo que la Escritura había dicho acerca de su misión
en el mundo, de igual manera que el creyente sabe para qué está puesto en el mundo si estudia las Escrituras. Aquí podemos también tomar ejemplo para nosotros los que estamos creyendo en Cristo. Hay una especie de libro de la vida para cada creyente en Cristo. Así parece estar escrito en el Salmo 139, en especial verso 16. Lo cierto que ese libro particular escrito para el creyente está de acuerdo al libro general de Dios, a la voluntad de Dios, es decir, a la Escritura, la Biblia. Cada vez que estamos haciendo la voluntad revelada de Dios en su palabra, estamos descubriendo el libro particular que Dios ha escrito para nosotros desde la fundación del mundo, como lo vemos en Efesios capítulo 2, verso 10. Jesús dependía de la Escritura para todo lo que tenía que ver con la vida en la tierra, e incluso hasta el último minuto de esa vida en la cruz del Calvario. Jesús sabía lo que debía acontecer, no solo porque era Dios, sino por la misma Escritura, la palabra de Dios, lo que Dios ya había hablado. Dios ya había hablado lo que estaba propuesto a hacer, y Jesús se encargó de ser el agente del cumplimiento de esa voluntad divina en el tiempo y lugar en el cual Dios había determinado. La Escritura nos enseña acerca de lo que sucedió, de lo que sucede y de lo que va a suceder. Nos enseña cómo vivir nuestros días como creyentes en la tierra. Las Escrituras nos enseñan el propósito de la vida, de la existencia, para qué estamos en esta tierra. Aquello que se espera de los que creen en Dios está escrito en la Escritura. Nos enseña a desempeñarnos como hijos de Dios en el mundo, incluso a poder responder correctamente ante la crisis del mundo. Así como Jesús, el hombre perfecto, sabiendo que estaba todo consumado. Hay cosas que suceden o nos suceden a nosotros como seres humanos creyentes en Dios y son cosas que por ahí no entendemos. Hay cosas del futuro que desconocemos. Sin embargo, aunque nosotros como seres humanos que creemos en Dios no entendamos todas las cosas, ni implican que no estén resueltos en Dios. O sea, no implican que no estén resueltas en Dios. Es decir, que Dios ya lo haya determinado. Dios dice que todo va a terminar bien y eso debería ser más que suficiente para el creyente. Romanos 8:28. Él hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que le aman. En principio son los creyentes. Conociendo la Escritura podemos tener este tipo de seguridad sobre todas las cosas que ocurrieron como creyentes, ocurren en el tiempo presente y que ocurrirán después. Para afrontar los momentos más críticos de la vida del creyente, así como lo fue para con Jesús en la cruz, tenemos la palabra de Dios, la verdad revelada. La cruz tiene mucho que enseñarnos, la cruz de Jesús. Solamente aquí estamos observando a grandes rasgos la respuesta de Jesús en la crisis de la cruz. Dicho de paso, la palabra crisis viene de esa palabra cruz. Consumado es, verso 30. Significa que todo lo que Dios se había propuesto al dar a su Cordero al mundo, a su Hijo amado, estaba cumplido. El motivo por el cual Jesús había nacido en la tierra en un determinado día, en una determinada época, en circunstancias, en la tierra, en la región donde estaba, el propósito para el cual Dios lo envió a la tierra, la obra que Dios le había encomendado hacer en la tierra, había sido completada. Pregunta para nosotros los creyentes: ¿será que nuestra muerte, el día de nuestra muerte, coincidirá con el cumplimiento de todo aquello por lo cual Dios nos envió a esta tierra? Recordemos, Jesús es el ejemplo de un varón completo, de un varón perfecto. He aquí el hombre, del hombre conforme la voluntad de Dios. El hombre completo, el hombre perfecto, el ejemplo de un varón conforme el corazón de Dios para con el creyente. El creyente lo tiene como modelo. Ahora, descansar en esa expresión de fe consumado es
nos enseña a creer que ya no hay otra cosa que hacer, no hay otra obra que hacer para, por ejemplo, ganarse el favor de Dios, ¿eh? Ganarse el perdón de los pecados, ganarse la bendición de Dios, etc. Consumado es, ya está hecho. Lo que Dios se haya propuesto en la cruz de Jesús está completo. No necesita de ninguna obra más. Si Dios dice que en la cruz, al dar a Jesús en muerte en la cruz, Él decidió libre y voluntariamente perdonar mis pecados, puedo descansar completamente en que eso está completo. Es un hecho registrado en los evangelios, ese evangelio. Que el perdón es completo, que es incondicional y además que siendo irrepetible, es permanente y es para siempre. Así, la expresión que dijo Jesús, consumado es en la cruz, era una expresión que se solía usar en el ámbito de las transacciones comerciales. Decir que algo estaba consumado era decir que el precio se ha pagado por completo. Está totalmente satisfecho. Del mismo modo, el precio de nuestra redención espiritual eterna ha sido pagado por completo. Ya no hay nada más que pagar. La transacción eterna por la salvación del ser humano ya ha sido concluida, satisfecha, totalmente pagada. En el ámbito de los sacerdotes, de la cuestión sacerdotal, se usaba esta misma expresión, consumado es, para indicar la aprobación de la víctima, que se ofrecía, o la víctima ceremonialmente apta para los fines del sacrificio según la ley de Moisés. Así, consumado es implicaba que el Cordero de Dios era ceremonialmente perfecto, cumplía las especificaciones técnicas de la ley de Dios, era apto para ser el sustituto perfecto de todos los pecadores. Luego, en el ámbito del servicio, de los esclavos o siervos de sus amos, usaban esta misma expresión, la consumado es, para comunicar a sus dueños o señores que la obra que le habían encomendado se había acabado, se había concluido, estaba realizada, estaba completa. Del mismo modo, el siervo de Dios exclamó desde la cruz el fin de su obra en su primera venida. Por último, cierra el capítulo 19 de Juan con la sepultura de Jesús, el siervo de Dios sepultado. Dios mandó a escribir cómo sería esa sepultura. Se dispuso, en primer lugar dice, los hombres dispusieron con los impíos su sepultura. Pero Dios quiso que con el rico fuese su muerte. Isaías 53, verso 9. Así se registró en el Evangelio de Juan que el cuerpo muerto de Jesús fue sepultado en una tumba sin uso y que pertenecía a una familia rica. Desde la perspectiva humana, la muerte, la tumba, es el fin de la vida humana. Ahora, y sin embargo, lo que parece ser el final para el Hijo de Dios, no es en realidad el final de nada, sino el comienzo de una nueva expresión de vida. Así está escrito que después de la muerte obediente del siervo de Dios, dice la profecía de Isaías, por tanto yo, Yahvé, Jehová, el Señor, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Isaías 53, verso 12. Hay una palabra en el idioma hebreo para describir una tumba o un sepulcro. La palabra keber. Cuando esa palabra se la lee en su sentido original, significa lo que estamos hablando: sepultura, sepulcro o tumba, como quiere decir el final de la existencia humana. Sin embargo, cuando se la lee en su sentido contrario, entonces podemos leer nuevo comienzo. Eso es en síntesis lo que significa la muerte para el creyente. Del otro lado de la muerte física empieza un nuevo comienzo, una nueva expresión de vida, una nueva realidad. No es el fin de la vida,
es el comienzo de una nueva realidad. De modo que podemos afirmar que el sepulcro, la tumba, la muerte, no es el fin, sino el comienzo de una nueva experiencia de vida. Así que podemos decir que cuando algo se muere, no es el final, no es que se acabó todo. Antes bien, en Dios, el final de algo es el comienzo de otra cosa, otra realidad, otra expresión de vida. Como sabemos, después de la sepultura de Jesús, vino la gloriosa resurrección dando paso a la nueva realidad que ahora tiene Jesús, el Cristo, al lado, a la diestra de Dios Padre. La realidad de la inmortalidad del cuerpo humano de Jesús, la realidad de la glorificación de su cuerpo, haciéndolo apto para vivir para siempre y vivir para siempre con el Dios eterno en los lugares celestiales. Del mismo modo, podemos tomar el ejemplo para nuestro crecimiento en la fe de Jesús. El fin de algo cuando estamos en Dios no implica el fin en sí mismo, sino una nueva expresión de vida, el comienzo de una nueva realidad. El fin de algo cuando estamos en Cristo significa el comienzo de nuevas experiencias de vida con Dios, de nuevas expresiones de la vida eterna de la cual los creyentes somos participantes. Muy bien, gente linda de Creciendo en Cristo. Nos estamos encontrando en la próxima entrega si así nuestro Dios nos permite. Que sigan bien bendecidos en Cristo, siempre bendecidos. Buenos días en Cristo, siempre buenos días para aquel que está en Cristo. Nos vemos.